Bendiciones para mis niños, para mis niñas. Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal de YouTube, para el bachillerato suave. Y este vídeo vamos a hablar sobre la restauración del absolutismo e intentos liberales durante el reinado de Fernando VII de 1814 a 1833. El objetivo de este vídeo va a ser entender cómo tras ganar la guerra a los franceses, España vuelve otra vez al absolutismo con Fernando VII y los liberales luchan otra vez para recuperarse. Y aquí básicamente es donde se sembraron los conflictos políticos del siglo XIX. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo en la plena guerra nace el liberalismo, que se aprobó la Constitución de 1812, la PEPA, pero cuando vuelve el rey Fernando VII, todo se va a la ruina. Pero ahora, entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo el llamado rey deseado, porque lo deseaban, pues restaura el absolutismo, cómo los liberales intentaron otra vez más recuperar sus derechos y cómo todo esto acaba provocando guerras, pronunciamientos y una España dividida durante décadas. ¿Vale? Vale, pues entonces vamos a hablar de Fernando VII. Fernando VII era el hijo de Carlos IV y de María Luisa de Parma, con R. Perdón. Fue proclamado rey en el motín de Aranjuez, tras ese motín, y Napoleón lo obliga a abdicar en Bayona. Y después de eso pasa 6 años prisionero en Francia. ¿Vale? Mientras tanto, en su nombre, el pueblo había luchado contra los franceses, ¿vale? En el nombre de Fernando VII. Y los del pueblo español aprobaron la Constitución de 1812. Por eso, cuando regresa Fernando VII en 1814, el pueblo lo recibe con entusiasmo, ¿vale? De hecho, lo llaman el deseado. Vamos, lo resumen como si fuera un héroe. Entonces, ¿qué tenéis que saber? 1814. Fecha clave. ¿Qué pasa aquí? Regresa Fernando VII. ¿Vale? Y lo llaman, el pueblo lo llama el deseado. Vale. Gorfo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ese entusiasmo lo aprovecharon los absolutistas, ¿vale? Que querían recuperar ese poder perdido. Entonces, un grupito de diputados le entregó un documento a Fernando VII, el Manifiesto de los Persas, que en ese documento básicamente se pide al monarca que restaure la monarquía absoluta, el sistema absolutista. Entonces, Manifiesto de los Persas, importante. Manifiesto de los Persas, que es del año 1814, pide restaurar el absolutismo. Restaurar el absolutismo. Seguramente os puede caer un documento, literalmente, os puede caer un pedacito del manifiesto de los persas y tenéis que darles el contexto histórico, tenéis que darles las ideas, desarrollar un poquillo lo que veis, ya sabéis. Entonces, cuando le entregan el manifiesto de los persas a Fernando VII, él no lo duda. Obviamente, él es monarca, quiere todo el poder para él, me viene de lujo, para adelante. Entonces, el 4 de mayo de 1814 hace la abolición de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, fuera, ya no la queremos. Y básicamente declaró nulo todos los derechos liberales. Y los liberales fueron perseguidos, fueron algunos exiliados, otros fueron encarcelados. Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Súper grande. Fin del liberalismo. Liberalismo. Y vuelve el absolutismo. Suave. Perfecto. Y así, súper suavemente, es como empieza el sexenio absolutista, ¿vale? Que es la primera etapa del reinado de Fernando VII. Así que esto, tenedlo muy claro. Primera etapa. La primera etapa del reinado de Fernando VII
¿Cómo se llama? Sexenio absolutista. Suave, ¿verdad? Durante estos años, Fernando había gobernado como un monarca absoluto. Él básicamente reúne los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Porque él pone a quien él quiere, donde él quiere, es el que más manda. Claro, entonces el poder estaba concentrado en su persona. ¿Lo entendéis, verdad? Restauró la Inquisición, restauró los señoríos y le devolvió a la nobleza y al clero esos privilegios que ellos tenían. ¿Vale? Ya sabéis la historia. Lo típico de siempre. Pero claro, ¿qué es lo que hay que añadirle a esto? Que la situación en España era un desastre, era una ruina, era la ruina absoluta. ¿Qué es lo que pasaba? El país estaba arruinado tras la guerra. Obviamente habían invertido muchísimo dinero en armas, tal y tal. No hay dinero, estaba arruinadísimo. El comercio con América estaba bloqueado. Y ya, para rematar, las guerras de independencia en América Latina están empezando a surgir, que estaban lideradas por Simón Bolívar y José de San Martín. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay? Que este desastre es surgido por la crisis económica. Madre mía, qué ruido, no se escribe. Económica. Y a eso súmale también que hay pérdida de colonias. O sea, España ahora mismo está en la ruina absoluta. Mientras tanto, los liberales no estaban quietos, obviamente. Ellos comenzaron a organizar conspiraciones y pronunciamientos liberales para poder devolver la Constitución a la vida. ¿Vale? Entonces, tenéis que saber una cosa, que los primeros intentos de pronunciamientos liberales fracasan. Ninguno sale para adelante. Fernando VII los cogía, ¡boom! Ejecutado. Al que lo viese tontito, fuera. Intentos como por ejemplo el de Espozimina, el de Lacy o el de Porlier no triunfaron, no llegó a nada. Pero, obviamente, el que la sigue siempre la consigue, como dijo el Mora. Hubo uno que sí lo hizo. Y este es el famoso pronunciamiento de Riego, que empieza en el año 1820. Que básicamente el 1 de enero de 1820, la fecha facilísima, 1 de enero, el teniente coronel Rafael del Riego, se sublevó contra las cabezas de San Juan, en Sevilla, aquí mismo. Su ejército debía embarcar hacia América para luchar contra los independentistas, ¿vale? Pero se había negado. ¿Y qué le exigió? ¿Qué pidió? Pues está clara la respuesta. Pidió la restauración de la Constitución de 1812, ¿vale? Entonces, pronunciamiento, hay que meterle más rápido a la caligrafía, de Riego. ¿Qué es lo que provoca? Que se establece la Constitución. Bueno, más bien que se establece, se restablece, porque ya está. ¡Ay! La ve por la cara. Restablece Constitución. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese movimiento suyo se extiende muy rápidamente. El rey Fernando VII se ve obligado a aprobar la Constitución de 1812 y así es como comienza el trienio liberal del año 1820 al año 1823. Por eso es el trienio. 3 años. Vale, ahora voy a usar el boli rojo, que así creo que lo veis mejor. El trienio liberal, por ahí íbamos, que dura del año 1820 al año 1823. Esta es la segunda etapa. La primera etapa era el sexenio absolutista, 6 años de puro absolutismo. Ahora vamos a la segunda etapa. Que es trienio
liberal. ¿Vale? Que durante 3 años, básicamente, los liberales vuelven al poder. ¡Ole! Y se restablece la Constitución de Cádiz y se intentó modernizar España con una serie de reformas. Obviamente no vayas a flipar, las reformas no son para echar cohetes. O sea, tú sabes, para esa época sí, pero para esta época no. ¿Y cuáles son esas reformas? ¿Cuáles son las principales reformas liberales? Las siguientes. La primera, reforma fiscal. ¿Por qué fiscal? Bueno, lo explico yo ya. Todo el mundo debe pagar impuestos. Todo el mundo. Me da igual que tú seas de la nobleza, que tú seas del clero, que tú... Todo el mundo. Que te esté quitando el hambre a pellizco. Todo el mundo paga impuestos. Luego, la abolición de señoríos y de mayorazgo. ¿Vale? Aquí está. Básicamente, fin del feudalismo. Ese sistema de feudalismo estamos muy anticuados. Luego, supresión supresión definitiva de la Inquisición. ¿Vale? No queremos la Inquisición. Fuera. Definitiva, la Inquisición. Voy a ponerlo por aquí. Inquisición. Luego, tenemos la libertad de industria y de comercio. ¿Vale? Voy a poner lib de industria y de comercio. Tú le puedes vender a quien tú quieras. Luego, creación de la milicia nacional. Creación milicia nacional. Básicamente, creamos un cuerpo armado para defender la Constitución. ¿Vale? Y luego, otra cosa muy importante, la reforma agraria. Que básicamente, venta de tierras a monasterios. ¿Vale? Y listo. Pero es verdad que el rey nunca creía que este sistema iba a funcionar. Obviamente a él no le renta. El rey quiere que esto al rey no le interesa. Pero es verdad que no tuvo de otra. Aceptó la Constitución por obligación y utilizó su poder de veto para frenar todas las reformas. Lo que hay. Mientras tanto, es verdad que conspiraba contra las potencias absolutistas europeas de la Santa Alianza para recuperar el poder. Él quería, o sea, él estuvo obligado a aprobar la Constitución, pero él realmente no quería. Pero obviamente, todas las cosas buenas tienen un final. Se cae el régimen liberal, ¿vale? ¿Qué pasa? En 1823 la Santa Alianza decide meterse a España, ¿vale? E intervenir en España para acabar con el liberalismo español. Eso hay que tenerlo claro. Un ejército francés, conocido como los 100.000 hijos de Juan, los 100.000 hijos de San Luis, invadió el país, invadió toda España para restaurar el absolutismo. Entonces, sacamos aquí, en 1823, un grupo que se llama los 100.000 hijos de San Luis. ¿Qué es lo que provoca a esta gente? Este grupo. El fin del trienio liberal. Ya no hay más liberalismo. Entonces Fernando VII recuperó el poder de nuevo, anuló todas las leyes liberales que os he leído anteriormente y muchas más, y aparte persiguió a los constitucionalistas. Y ahora ya empieza la tercera etapa del reinado, que se llama la década, porque dura 10 años, la década ominosa. Que si sois buenos en matemáticas y sabemos que empieza pues, en 1823, pues acabará en 1833.
Suave. Vale, pues aquí, en la década ominosa, que duró de 1823 a 1833, como hemos dicho, ¿por qué se llama ominosa? Porque fue una época de represión, de censura, crisis. Vamos, los liberales fueron todos encarcelados, imaginaros eso. Y o fueron encarcelados o huyeron al exilio, se fueron a otro lado. Y el país estaba en una ruina absoluta tras haber perdido las colonias americanas. Entonces, con el paso del tiempo, Fernando VII dijo, en verdad me tengo que moderar, tengo que ser más tranquilito, tengo que ser más suave. ¿Por qué? Porque la economía estaba hundida, necesitaba el apoyo de la burguesía sí o sí, y empezó a juntarse con absolutistas más moderados. Gente que seguía siendo absolutista, pero tiraban más a lo moderado, ¿entendéis? Entonces, eso es importante saberlo. Fernando VII, ¿qué es lo que hace ahora Fernando VII? Se apoya. ¿De quién se apoya? De los absolutistas moderados. Absolutistas moderados. Y si queréis un ejemplo de absolutistas moderados, tenéis a Cea Bermúdez, que es uno de ellos. Os lo voy a poner aquí. Cea Bermúdez. Ahí hay muchos más, ¿vale? Pero ese es un nombre que yo os dejo y si lo ponéis en el examen, pues parece que entendéis del tema, aunque no sepáis nada porque sois unos ruinatos. Que es broma. Bendiciones para los míos. Y aquí ya nos metemos en la parte interesante de la historia. El problema sucesorio. ¿Qué problema hay aquí? En los últimos años del reinado surge un problema, ¿vale? Que esto va a dictaminar el futuro de España. La sucesión al trono. Ese es el problema. ¿Por qué? Fernando no tenía hijos. No tenía hijos varones. Y según la ley instaurada por Felipe V, la ley sálica, ya lo conocéis, las mujeres no podían ser reinas. Una mujer no podía ser reina en esa época por la ley sálica, por esa ley en específico. Entonces, eso favorecía a su hermano Carlos, Carlos María Isidro. ¿Cómo lo favorecía? Porque claro, si no entra Isabel, entro yo. ¿Cuál es la cosa? Que Carlos era el líder de la parte del sector ultraconservador. Sabía por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en 1830, la cuarta esposa de Fernando, no era tonto el chaval ni nada, no era tonto el Fernando, tenía 4 mujeres. No sé, la gente no sé si puede con una y hay gente ahí con 4, ¿sabes? Vale, porque era María Cristina de Nápoles. ¿Qué es lo que hace? Que tiene una hija, Isabel. Y para que pudiera reinar Isabel, ¿qué hizo? El rey aprobó la pragmática sanción, que es una ley que derrocaba a la ley sálica. La anulaba, por así decirlo. Entonces, vamos a poner aquí. Pragmática sanción de 1830. ¿Qué es lo que hace? Que Isabel pueda reinar. Isabel reina, gracias a esto. Los carlistas, obviamente, dijeron, no, por ahí yo no paso. Entonces, ellos no les gustó la decisión y se empezaron a preparar para la guerra. Cuando Fernando VII muere en el año 1833, se lía el taco. Estalla la primera guerra carlista, que es mucho más que una guerra dinástica. ¿Por qué? Porque en verdad es una lucha entre el antiguo régimen, los carlistas, y el nuevo régimen liberal, los isabelistas, ¿vale? Entonces, esta fecha es muy clave, en 1833, que es la muerte de Fernando VII. ¿Qué es lo que provoca? La primera guerra carlista. Esto a fuego, mi gente. 1833, primera guerra carlista. Suave. ¿Vale? Y ahora hablemos sobre el balance del reinado. ¿Vale? El balance del reinado de Fernando VII era el siguiente.
restablece el absolutismo. Lo sabemos. El tío quiere todo el poder para su persona. ¿Qué hizo luego? Persigue a los liberales. O se los carga, o los encarcela, o se exilia a los liberales. Pero yo a esa gente, Fernando VII, a esa gente no la quería. Luego, ¿qué pasa? Que España pierde sus colonias americanas. Vamos a poner que pierde colonias, se entiende que son las colonias de América. Luego, se siembra la división entre absolutistas y liberal. Yo creo que la diferencia es clara, no hace falta explicarlo. Y su reinado dejó una herencia de guerras civiles e inestabilidad económica. Entonces, su reinado, ¿qué es lo que hace? Deja una herencia de guerras civiles, que son entre el pueblo, y inestabilidad, para ser más correctos, e inestabilidad política. Inestabilidad económica. Bueno, y política. Tú sabes. Básicamente inestabilidad en todos los lados, ¿no? Estamos todos enruinados. Bueno, y en conclusión, ¿qué es lo que sacamos de todo esto? Básicamente que el reinado de Fernando VII fue una montaña rusa entre absolutismo y liberalismo. Hizo, tú sabes, pa. También entre represión, revolución, tú sabes, hizo todo el lío. Además, esto fue el inicio del conflicto que marcaría todo el siglo XIX. Así que estamos hablando de palabras mayores, todo un siglo. Básicamente eran absolutistas contra liberales, carlistas contra isabelinos, tradición contra progreso, básicamente. Los tradicionales, los más conservadores contra los más progresistas. Y es verdad que aunque Fernando quería volver al pasado, ya no había marcha atrás. Anda que le hubiese gustado una máquina del tiempo a Fernando VII. Entonces España había conocido la libertad y el liberalismo había llegado para quedarse. Y entonces ya, pues después de esto comienza la España contemporánea, que eso ya lo daremos no en el siguiente vídeo, porque en el siguiente vídeo explicaré otra cosilla, pero ya lo daremos en otro vídeo seguramente. No, lo que Pilar me mande, Pilar, lo que tú me mandes para estudiar, yo me lo estudio. Bendiciones para ti, para los míos y para las mías. Nos vemos.